adelantábamos aquí en Milenio, esta mañana la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez confirmó que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, negoció su rendición a Estados Unidos y la entrega de Ismael El Mayo Zambada. Dijo que desde hace meses el hijo del Chapo recibió la oferta de Washington para rendirse y comenzó a negociar su entrega con agentes del FBI. Pero lo que no estaba presupuestado era la entrega del Mayo Zambada. Fuentes de seguridad de Estados Unidos revelaron a Milenio que la oferta fue hecha a los 3 chapitos, pero el güero fue el único que respondió. Y ponga atención porque también el abogado del Mayo, Frank Pérez, dijo a Milenio que Ismael Zambada no se rindió y tampoco negoció con Estados Unidos su entrega, sino que el hijo del Chapo lo secuestró. Dice que fue emboscado por hombres en uniformes militares, que fue esposado y subido al avión que lo llevó a Estados Unidos. Pero a ver, justamente hablando del avión, aún quedan varias interrogantes, porque Estados Unidos niega haber planeado este vuelo y las autoridades mexicanas dicen que tampoco sabían nada. Entonces, resulta que nadie sabe de qué punto de México despegó el vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa en El Paso, Texas. Se presume que fue en Sonora, pero tampoco se sabe quién fue el piloto y sobre todo, ¿dónde está? ¿También está detenido? Pensamos que debería. En un primer momento, el gobierno de México señaló a Larry Cortis, pero él de propia voz ha negado a medios estadounidenses no haber volado ese avión. Dijo, no volé ese avión. Hasta ahora las autoridades estadounidenses no han dado más información de este caso y por eso la Fiscalía General de la República abrió una investigación por los delitos que se pudieron haber cometido en nuestro país alrededor de la detención en Estados Unidos del Mayo Zambada. La Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal por los delitos que pudieran haber ocurrido, iniciándose también todas las acciones y diligencias ministeriales, policíacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos. Dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos. Reiterar que el Gabinete de Seguridad dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos. Sobre este caso, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no ocultará nada, pero insistió en que sigue pidiendo a Estados Unidos entregar la información completa de lo ocurrido. Necesitamos saber todo. Eso dicen los abogados de Zambada. Entonces, queremos saber, ¿fue él? ¿Quién? Porque también dice que con uniforme militar de México, de Estados Unidos. ¿En qué sitio fue? ¿En dónde? Nosotros tenemos la información, eso sí, confirmada, de que no intervino el Ejército Mexicano ni la Secretaría de Marina. Bueno, el presidente dice también que todo está en calma en Sinaloa, pero ayer llegaron hasta este estado 200 efectivos de élite, 200 más para reforzar la seguridad. Donde, caso aislado o no, justamente este fin de semana fueron vandalizadas las tumbas de los familiares del narcotraficante Damaso López Núñez, alias el licenciado. Me enlazo con mi compañero Manuel Aceves. Manuel, buenas noches, ¿cómo están las cosas por allá? Buenas noches, Elena, buenas tardes. En Sinaloa, la capilla de los Damaso ha sido profanada en El Dorado, Sinaloa, el municipio del Dorado. Esa capilla pues albergaba los cuerpos de 3 personas. Estamos hablando del padre de Damaso López, el licenciado, el yerno de Damaso López, el cuñado más bien de Damaso López y presuntamente un hermano. Ahí podemos observar pues las losas quebradas, las tumbas saqueadas, las gavetas vacías, 2 gavetas vacías
que serían las que albergaban 2 de los cuerpos, de Adolfo López Núñez y de Damaso López García, padre del licenciado. Esto se registró este fin de semana, este domingo, estos destrozos, pues que no tienen precedente en El Dorado. Hemos platicado con el síndico y nos comentaba que no había ningún precedente, no se habían registrado este tipo de situaciones anteriormente, y podemos observar lo crudo de estas imágenes, estos huecos donde deberían estar estos cuerpos, donde deberían reposar estos cuerpos, han sido profanadas, han sido pues vandalizadas prácticamente este fin de semana. No se sabe por quién, pues llegaron sujetos desconocidos, es lo que se ha dicho extraoficialmente, y habrían realizado estos destrozos. ¿Quién es Damaso López, el licenciado? Estamos hablando de quien fuera uno de los hombres más cercanos a Joaquín El Chapo Guzmán en algún tiempo. En 2014, cuando el Chapo es detenido, empieza a haber una serie de diferencias con sus hijos porque se alegaba quién se quedaría con el mando de la zona centro, y bueno, ahí empiezan los conflictos. Este conflicto se recrudece en 2017 cuando se genera una guerra interna en el cártel de Sinaloa entre los Damaso contra los Chapitos, este grupo denominado los Chapitos. Finalmente, este conflicto termina con la detención de Damaso López, el licenciado, en la Ciudad de México, y posteriormente se entrega el Minilic, hijo del licenciado, a los Estados Unidos. Un episodio pues que nos de alguna manera nos recuerda, nos trae a la memoria lo que está ocurriendo pues actualmente con esta situación que está envolviendo a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López. Es la situación que se ve en estos momentos en la tumba de los Damaso, donde pues desafortunadamente se genera esta situación de violencia que no se sabe a raíz de qué pudiera ser, pero que ya muchos en la especulación vinculan con todos estos reacomodos que pudiera haber en el cartel, Selene. Bien, pues veremos qué dicen las autoridades. Por lo pronto, nadie ha dicho que tenga que ver, que se vincule justamente con la entrega, con la aprehensión, la aprehensión del Mayo Zambada. Pero estaremos pendientes de lo que suceda. Gracias, hasta allá, hasta Sinaloa. Muy buenas noches. Buenas noches. Y un asesinato que se dio también en Sinaloa apenas unas horas después de la captura del Mayo Zambada y el hijo del Chapo fue el del diputado electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, con quien, según medios locales, el Mayo Zambada se reuniría. Sin embargo, la Fiscalía de Sinaloa insiste en que la principal línea de investigación es un intento de asalto, pues dicen Cuen se resistió a bajar de la camioneta, forcejeó y le dispararon. Recordemos que Cuen iba con Fausto Corrales, quien lo llevó a una cita. Ambos desayunaron en un restaurante donde Cuen tenía previsto encontrarse con unos abogados que nunca se presentaron, por lo que, pues al anochecer, decidieron regresar a Culiacán, y fue ahí donde fueron interceptados, agredidos en la gasolinera, donde pues fue atacado de muerte. Y al estar en ese lugar, 2 sujetos jóvenes, ambos del sexo masculino, a bordo de una motocicleta se acercaron, y uno de ellos se acercó a la ventana del copiloto, que era donde venía víctima. Que dicho sujeto les dijo que se bajaran de la unidad, y que víctima se opuso a ser bajado de la unidad y empezó a forcejear con el sujeto que les quería robar la camioneta. Refiere el entrevistado que en ese momento escuchó disparos y que los sujetos de la motocicleta se dieron a la fuga, que inmediatamente después de eso trasladó a víctima a la clínica Sensi Chapultepec para que recibiera atención médica, pero que durante el trayecto víctima le decía que se sentía muy débil. Y también en Culiacán anoche fue atacada una familia. En la agresión murieron 2 personas, mientras que 3 mujeres y 2 niños de 5 y 3 años resultaron heridos, según testigos. Las víctimas se encontraban afuera de un domicilio en la colonia Las Coloradas cuando hombres armados a bordo de un auto comenzaron a dispararles. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y si hay personas detenidas. Y otro ataque donde se vio implicado también un menor fue en Cancún, Quintana Roo. Ayer un niño identificado como Santiago, de 12 años, murió tras recibir una bala perdida durante un ataque a otros hombres por la presunta disputa de la venta de droga. Los hechos ocurrieron en el Hotel Riu, solo unos metros de Playa Caracol. La Fiscalía de Quintana Roo informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. En un comunicado detallaron que los agresores iban en una moto
en una moto acuática y dispararon contra otras personas, presumiblemente en disputa por venta de droga. Aseguraron también que los integrantes de la familia afectada son mexicanos y radican en ese municipio. En Michoacán, un nuevo ataque armado en contra de policías de Morelia dejó un agente muerto. El oficial, identificado como José Ángel Romero, fue baleado por sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo en la zona de Altozano, esto al sur de la capital, en uno de los puntos más exclusivos de Morelia. El policía les marcó el alto a los ocupantes del auto, quienes al descender, pues simplemente lo balearon. Mira, esto ocurre justamente en el marco de la puesta en marcha del blindaje Morelia, que se implementó tras los hechos violentos en la capital, como los ataques a bares. Vamos ahora a Nuevo León. Ahí el secretario de Seguridad Pública de Abasolo, José Juventino Bernal González, de 50 años, fue privado de su libertad y también asesinado en el municipio de Galeana. La víctima iba caminando con su esposa en una zona de cabañas cuando hombres a bordo de una camioneta lo abordaron y se lo llevaron por la fuerza. Autoridades comenzaron las labores de búsqueda y localizaron su cuerpo. El jefe de policía de Abasolo ya había sufrido 3 atentados en los últimos meses. Y a una semana del asesinato de Milton Morales, jefe de inteligencia de la policía en la Ciudad de México, la Fiscalía del Estado de México detuvo a 2 personas probablemente relacionadas con el crimen. Se trata de Lorena Janet N. y Eric Gerardo N. Son una pareja que fue identificada por testigos como las personas que recogieron las placas de uno de los vehículos que habría participado en la operación para ejecutar al mando. Fueron grabados por las cámaras de seguridad. La detención ocurrió en Ecatepec, Estado de México. Hoy, tras la audiencia inicial, se les dictó ya prisión preventiva y el 2 de agosto será la continuación de esta audiencia. Vámonos a otra información, porque el éxodo de habitantes de la sierra fronteriza de Chiapas hacia Guatemala por la guerra entre 2 cárteles del crimen no ha parado los episodios de violencia en el estado. Hasta hoy prevalecen 4 bloqueos carreteros con pobladores que son obligados a participar en esta disputa. El primero de ellos está en la carretera La Trinitaria, esto en Bellavista. El tercero también sobre la frontera Comalapa-Comitán, y el último sobre la carretera de Chicomucelo. Pese a que cientos de familias, le decían, huido de esta ola de violencia, los hombres de las comunidades pues son utilizados como carne de cañón para evitar que este grupo, el grupo contrario, ingrese a la zona. Y quien ya está en Guatemala siguiendo los pasos de nuestros paisanos chiapanecos, pues es nuestro compañero Israel Navarro. ¿Cómo van las cosas por allá? Buenas noches, Israel. ¿Qué tal, Selene? ¿Cómo estás? Pues este fin de semana pudimos dar cuenta de cómo están viviendo, sobreviviendo nuestros paisanos aquí en Guatemala, gracias a la ayuda de este gobierno, del gobierno de Guatemala, en particular del gobierno municipal de Cuilco, quien ha estado todos los días, Selene, desde hace una semana que comenzó este éxodo de mexicanos hacia Guatemala, entregando víveres y así como diversas ayudas a los 13 puntos que ya han instalado. Hay que recordar que apenas el viernes tenían 6 puntos donde tenían detectadas familias mexicanas. El fin de semana, debido a la alta afluencia de mexicanos que cruzaron la frontera entre estos 2 países, pues tuvieron que incrementar al doble prácticamente estos puntos, estos centros de ayuda. Pudimos dar cuenta, Selene, de que hay muchos niños y muchos adultos mayores. La preocupación de las autoridades, de las que encabezan estos albergues, es que como mucha gente salió con lo único que traía puesto, sin poder llevarse ropa, algún equipaje, pues tienen temor justo a los cambios de temperatura que se registran en esta zona. Por la tarde son días muy calurosos, ya cerca de la tarde noche empieza a llover, lo cual descienden las temperaturas y ya se están reportando algunos casos de enfermedades de vías respiratorias, principalmente en los niños. Este fin de semana pudimos ir a la colonia, al albergue de ampliación Nueva Reforma, donde hay 77 menores, Selene, los cuales pues requieren un tipo de
de atención y de cuidado muy especial, y también hay gran cantidad de adultos mayores que ya presentaban algunas dificultades respiratorias. Lo que pedían los encargados de estos albergues es que por lo menos hubiera una ambulancia para poder atender a estas personas en cada uno de estos albergues y pues darle una pronta atención médica. Lo que también es que algunos, después de 6 días, Selene, pues, nos comentaron que personal consular mexicano llegó hasta este albergue. Pudimos dar cuenta en estas imágenes de mi compañero Gerardo Torres, donde les ofrecen no una solución a su problema, sino reinstalarlos en otro albergue, Selene, justo en el que hace 6 años las autoridades de Chiapas y del gobierno federal habilitaron para atender a todos los centroamericanos que cruzaban por nuestro país con destino hacia Estados Unidos y que se varaban en Chiapas. Ese albergue ahora es el que quieren habilitar para estas personas de Chiapas, pero eso sí, no les dan una solución, que es lo que pasa en sus poblados. Lo que los pobladores rechazaron, dijeron que lo que necesitan es que el ejército y la policía de Chiapas recupere sus pueblos para poder regresar. Si quieres, veamos parte de lo que dijeron, Selene. Pedirle al Estado mexicano que haga su parte, y nosotros lo que nos corresponde humanamente y hasta donde son nuestras posibilidades, pues siempre van a contar con una mano amiga. Llegaron sin bienes, ellos llegaron con las manos vacías, llegaron sí con mucho miedo, con pánico, sintiendo que en realidad están perseguidos. Y pues ante esa situación y hasta esas alturas no podemos quedarnos como que no lo vemos y como que no lo oímos, ¿verdad? Lo que queremos nosotros es regresar, y si quiere el gobierno dar algo, que nos apoye con dinero queremos. Nosotros sí, sabemos. Pero regresar allá, ir a doblar no lo mismo. Aquí los vecinos guatemaltecos nos dieron quedamos aquí en las cosas, la cama, todo. Bueno, Israel, les están dando albergue, les están dando comida, les están dando visas humanitarias, por supuesto. Lo que ellos piden es que las autoridades en México hagan lo que les corresponde. Gracias por tu información. Seguimos pendientes de tus historias allá en Guatemala. Gracias, Israel. Buenas noches. Aquí estaremos pendientes, Elena. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, justamente en Chiapas, familiares de Marco Antonio han vivido un calvario tras el homicidio del joven en Baja California. Aunque ocurrió hace un año, no han podido todavía regresar sus restos al Estado. ¿Quién nos tiene los detalles? Es Jonathan González. Negligencia, burocracia e insensibilidad es lo que durante 11 meses han vivido los familiares de Marco Antonio Méndez Vázquez, originario de Huixtla, Chiapas. El hombre de 34 años vivía y trabajaba desde hace 15 en Tijuana, hasta que desapareció el 1 de agosto del año pasado. 22 días después, colectivos de buscadores hallaron su cuerpo junto al de otra persona. Lo identifican precisamente por las vestimentas que llevaba mi sobrino, lo identifican que era él. Sin embargo, por el tiempo del día 1 de agosto al 23 de agosto, pues el cuerpo a la intemperie sufrió desfiguraciones en la cara. Ya prácticamente era osamenta en lo que es el rostro. Para entregar los restos, las autoridades requieren confirmar su identidad con una prueba de ADN extraído de la sangre de sus padres. Definitivamente como Fiscalía no presentan ningún costo para las personas que acuden a tomarse dichas muestras. Como Fiscalía, al tener personas desconocidas, a todos ellos se les recaba muestra y se les obtiene su perfil genético. Sin embargo, la familia de Marco no tiene el dinero para cruzar el país. A través de la delegación de gobierno solicitamos la intervención de la Comisión de Atención a Víctimas en Chiapas, y después de 8 meses,
ya pudieron atendernos la Fiscalía General del Estado de Chiapas. La dependencia tomó una muestra de sangre del padre de Marco y dijo que la enviaría al forense de Baja California. Luego, afirmó que el personal de esa entidad se había equivocado de cuerpo y había que enviar una segunda muestra. Hubo ese error de parte de alguien de ellos que confundieron el cadáver. Pero la Fiscalía de Baja California lo desmiente. Afirma que su similar de Chiapas no envió nada. No hemos detectado que se tenga esa solicitud. Ahorita lo que estamos haciendo es tratar de ponernos en contacto con las personas, con las familias, para poder hacer estos convenios de colaboración y evidentemente localizar y ubicar en qué delegación, qué área de Chiapas se tiene. El fiscal agregó que la prueba de ADN debe realizarse en Chiapas de manera gratuita. Y ahí ellos obtienen el perfil genético, ¿no? Ya nosotros teniendo el perfil genético, acá lo comparamos con el perfil genético del occiso, y se ven ahí las tablas donde se compara, ¿no? Y se da un positivo o un negativo. El caso está por cumplir 1 año, tiempo en el que por ineficiencia, burocracia y desinterés, la familia de Marco no ha podido recuperar su cuerpo para darle sepultura. Temen que en medio de las contradicciones de las autoridades termine en una fosa común. Nuestra angustia, mala de mi hermano también, es grande. Es un dolor humano que no se lo deseamos prácticamente a nadie. Con imágenes de Wendy Anguiano e información de Said Betanzo desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Increíble. En Tamaulipas, las tiendas de conveniencia OXXO no abrirán sus instalaciones en Nuevo Laredo hasta que se les garanticen las condiciones necesarias de seguridad. OXXO informó que desde el pasado jueves decidieron cerrar sus 191 tiendas y 7 gasolineras y han estado en comunicación con las autoridades para poder reiniciar operaciones lo antes posible. El vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya, dijo a Milenio que para facilitar la reapertura de las tiendas se les está solicitando un mayor número de efectivos de vigilancia, rondines, el uso de tecnología, entre otras. Bueno, y hablemos de negocios porque precisamente ya hay un protocolo para proteger a los trabajadores de estas tiendas OXXO que están padeciendo la inseguridad. Ana Karina Martínez, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, pero de nuevo con temas que tienen que ver con la inseguridad y cómo esta sigue haciendo mella en la economía mexicana. Y es que, como ya reportabas, desde el jueves se daba a conocer que se daba el cierre de 191 tiendas de OXXO y 7 gasolineras de la compañía, sí, de nuevo por motivos de inseguridad, por motivos de violencia en la zona y mismos que ponían en riesgo la integridad de los trabajadores, pero ojo, también de los usuarios. Ante ello, el vocero de seguridad de la entidad, Jorge Cuellar Montoya, dijo que en este protocolo buscarán reunirse con el fiscal general estatal y también con todas las autoridades locales, así como con los directivos de Fomento Económico Mexicano, que es FEMSA, la empresa dueña de las tiendas OXXO, con la intención de brindarles una mayor seguridad, de generar este protocolo que los llevará a reabrir más rápido estas tiendas de conveniencia. Por lo pronto, recordó que las sucursales tienen instalado botones de pánico conectados al C5 para los casos de emergencia, así como vigilancia extra para los trabajadores y también para los usuarios, para las personas que se encuentren realizando ahí sus compras. Además, destacó que ya arribaron a Nuevo Laredo 100 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de vigilar el área y facilitar la reapertura de las tiendas. Sin embargo, como ya mencionabas, OXXO dijo que no, que las tiendas no se van a abrir sino hasta que esté 100% garantizada la seguridad necesaria en la zona para que estén tranquilos todos los trabajadores. Milenio ha buscado a FEMSA con la intención de que nos detalle un poco más cómo es su estrategia de seguridad, cómo van a abrir o reabrir estas tiendas y sobre todo cuáles pueden ser las implicaciones económicas para OXXO y para FEMSA por el cierre de estas sucursales. Sin embargo, bueno, no hemos obtenido respuesta. Lo que sí dijo OXXO en un comunicado
comunicado a sus trabajadores es que los sueldos y las prestaciones de los trabajadores en Nuevo Laredo están garantizados, que no tienen ningún problema y bueno, pues que el trabajo sigue por lo menos en lo que se reabren las tiendas allá en Nuevo Laredo. Bueno, ya veremos qué pasa. Ojalá se les pueda garantizar la seguridad por el bien de todos. Gracias, Ana Cari. Buenas noches. Muchas gracias, Selene. Buenas noches. Bueno, con esto vamos a una pausa, pero antes lo dejo con las imágenes de lo que está sucediendo en Ecatepec. Inundaciones otra vez que han dejado afectaciones en las vialidades de la zona. Y es que el agua llegó a los 35 centímetros. Automovilistas quedaron varados. Esto es Avenida Nacional, la zona que conecta con Ecatepec y Tecámac. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a temas de política. Hoy se reunió el presidente López Obrador con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto a menos de 2 meses de que se cumplan ya 10 años de su desaparición. El representante legal del padre de los 43, Vidulfo Rosales, aseguró que este encuentro terminó sin grandes avances. Además, los familiares de los normalistas salieron inconformes de esta reunión. También le entregaron una carta al presidente para decirle que no están de acuerdo con el informe que les entregó a inicios de mes. Lo pronto no puede haber. No se detiene la investigación. Seguimos buscando. Hay como 8 o 9 equipos en el campo. Ajá. Sí, seguimos declarando personas. Seguimos las audiencias en los tribunales. No se para. No se para. La presidenta electa Claudia Sheinbaum también se reunió con los padres de los 43 de Ayotzinapa. Sucedió después de que vieron al presidente López Obrador. Y durante este encuentro, que se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México, Pardo se comprometió a que este caso ocupe el lugar central en su sexenio. El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, se dijo satisfecho tras este encuentro. Confió que la próxima administración nos ayudará. Mira, pues nosotros no tenemos opciones. Necesitamos que la nueva presidenta se comprometa con el caso, que haya un diálogo fluido, ¿no? Como ya lo acordamos ahorita, dijimos, bueno, podemos tener diferencias, pero es importante en la mesa poder dirimir esas diferencias y que el caso camine. Pues nosotros no queremos pelear. Nicolás Maduro triunfó en las elecciones presidenciales de Venezuela, manteniéndose en el poder hasta el 2031. Sin embargo, la oposición y el pueblo venezolano no están contentos con este resultado. Saúl Guzmán tiene los detalles. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela, manteniéndose en el poder durante los próximos 6 años. Sin embargo, la oposición y parte del pueblo venezolano acusan que hubo fraude. Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. La Comisión Nacional Electoral le dio el triunfo a Maduro con el 51% de las preferencias, mientras que su contrincante Edmundo González se llevó el 44%. Luego de darse a conocer los resultados, el pueblo de Venezuela se manifestó en contra. Lo ruego, señor, por mis hijos, ¡saquen esta rata!
que ese estúpido haya sacado más de 5 millones de votos. Es imposible. La comunidad internacional también reaccionó al triunfo de Maduro. El primero en felicitarlo fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también lo hizo. Sin embargo, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se mostró preocupado. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. Además de Estados Unidos, 9 países han mostrado su preocupación por los resultados. Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Panamá, quien incluso ya rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y Argentina. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. Así es que, ánimo, queridos venezolanos. ¡Viva la libertad, carajo! En su primer discurso como presidente electo, Nicolás Maduro prometió que en su nuevo mandato hará respetar la ley y no habrá debilidad en contra de sus oponentes. Para Milenio Noticias, Saúl Guzmán. El presidente López Obrador se pronunció sobre este tema. Él dijo que esperarán a que se cuente el total de los votos en Venezuela. Primero, a ver, ¿cuál es la información que hay? Que si no, es hablar de que se reconoce, no se reconoce, ¿no? Que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro. Nosotros vamos a esperar el resultado ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos. La autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer. Bueno, ante el triunfo de Nicolás Maduro, hoy miles de venezolanos han salido a protestar. Ellos acusan pues que hubo fraude en la elección presidencial. Bueno, hoy la líder de la oposición, María Corina Machado, dio un mensaje asegurando que el verdadero presidente electo de Venezuela es Edmundo González, uno de los candidatos de la oposición. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%. Nuestro presidente electo es Edmundo González. Por este tema, hoy la Fiscalía General de Venezuela anunció que abrió una investigación en contra de María Corina Machado por presuntamente cometer manipulación electoral.
El ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Afortunadamente, esta acción fue detenida, fue evitada y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando. ¿Y qué más ha pasado en el marco de esta elección? Bueno, el gobierno de Venezuela retiró a sus diplomáticos de 7 países inmediatamente. Los países en cuestión son Argentina, Chile, Costa Rica, fue Perú, también lo retiró de Panamá, República Dominicana y de Uruguay. Además, le exigió a sus gobiernos hacerlo ya mismo. En un comunicado explicó que esto es en rechazo a sus acciones y declaraciones injerencistas tras las elecciones presidenciales. Recordemos que Panamá ya había roto relaciones diplomáticas con Venezuela, además de los constantes roces entre Nicolás Maduro y el presidente de Argentina, Javier Milei. Antes de irnos a una pausa, vámonos con más imágenes de lluvia, porque también esta tarde fue suspendido el servicio de Pantitlán a Guelatao en la línea A del metro. Personal del sistema ya se encuentra atendiendo la zona, como siempre, los usuarios, pues los más afectados. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy es lunes de nuestra sección Sin Rastro. Por eso me enlazo con nuestro compañero Jonathan González hasta Chiapas. Buenas noches, Jonathan. Selene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte desde Chiapas. Y efectivamente, pues tenemos una nueva historia que contar. En esta ocasión se trata de un joven que lamentablemente en su primer día de trabajo sale de su casa y su familia ya no sabe más, ya no tiene más información. Viajó hacia la zona de los Altos de Chiapas, sin embargo, pues justo, no hay rastros. Su familia sigue con esta búsqueda con la única esperanza de volver a encontrarlo. Si te parece, vamos a ver la siguiente historia. Vamos a verla. La princesa de mi vida estará y conmigo se va a quedar. Le contemos a la vida, le digamos que somos felices. Él es Luis Fernando Hernández Alvarado, un joven de 22 años, inquieto, soñador y sobre todo creativo, que desapareció en la región de los Altos de Chiapas el pasado 2 de julio. Era su primer día de trabajo en una empresa de distribución de alimentos de pollo. Desde muy temprano salió de casa y no volvió. Pues mi esposa y su esposa lo vieron salir de casa. Ahora sí a probarse a un trabajo que consiguió él por internet. Esa es la información que tenemos, que nos dijo que se iba a ir fuera de Tuxtla a hacer una entrega de alimentos para pollo. De esa fecha ya no supimos nada de él, ya no se tuvo contacto con él. Durante el viaje, mandó algunas fotografías a su familia para indicar su ubicación, pero horas más tarde ya no supieron nada. Con ayuda de amigos, el padre de Luis Fernando ha recorrido varios municipios y comunidades sin tener éxito, pues no saben cuál camino tomó. Hemos ido a Comitán, a San Cristóbal, a Teopisca, hemos ido a Ocosingo. Hay muchos municipios por recorrer. Tú sabes que se requiere a veces, si no tienes el recurso necesario, pues es muy difícil poder llegar a tantos municipios. Y gracias a Dios, pues hemos tenido el apoyo de los amigos, se nos han apoyado para poder salir y poder seguir con esta búsqueda hasta dar, ahora sí, poderlo encontrar a mí. Por parte de las autoridades no hay avances que puedan dar pistas sobre lo que ocurrió con el joven. Para llenar ese vacío, su padre pega carteles en las calles para dar con el paradero de su hijo. Asegura que no se dará por vencido. La única satisfacción es de que pones una lona, pegas un cartel y que recibes pues el apoyo de la gente que no te conoce, te da aliento para que tú sigas en esa búsqueda. Es muy difícil, la verdad. Hasta estos momentos
la angustia crece día a día. La familia ha intensificado la búsqueda de Ferchi, como lo llaman, ya que en unos meses se convertirá en padre por primera vez. No nos queda más que pedirle a la autoridad que hagan su trabajo, que sigan con las investigaciones, que le den más agilidad a las investigaciones, y pues yo pido al gobernador que pues ojalá él lo escuche y me pueda atender para exponerle la situación en la que hoy está pasando mi familia por la desaparición de mi hijo. Quienes deseen apoyar a la familia para que continúen con la búsqueda pueden realizar una aportación económica a la cuenta bancaria que aparece en pantalla. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Jonathan, de verdad, qué terrible lo que está sufriendo esta familia, qué terrible en general lo que se está viviendo allá en Chiapas. Este joven, Fernando, en 2 meses se va a convertir en padre y no saben nada de él. Vamos a ver, si me permites, nuevamente su ficha de búsqueda para que alguien, por favor, que haya visto algo, todo cuenta, alguna pista, que se puedan acercar, ya sea a las autoridades, ya sea a la familia, para poder dar con el paradero de este joven que simplemente iba a trabajar. Y mire en dónde terminó el tema. Su familia tampoco, ya Jonathan nos decías, tampoco tiene dinero para poder seguir con esta búsqueda. Por supuesto, muchos tienen que abandonar su trabajo para poder dedicarlo a la búsqueda. Está el número también de cuenta. Qué tragedia, Jonathan González, la que nos cuentas. Qué triste situación de esta familia. Gracias, Jonathan, de verdad, por tu trabajo, porque le das voz a la gente que más lo necesita, a la gente que está sufriendo de tantas cosas allá en Chiapas. Así que, Jonathan, también déjanos reconocer tu trabajo por todo lo que has estado haciendo durante todos estos meses, y por sumarte a esta sección también que le ayuda de verdad a la gente que más lo necesita. Gracias por tu trabajo, Jonathan. Síguenos apoyando. Claro que sí, Selene, seguiremos pues buscando estas historias de las personas que lamentablemente pues desaparecen y darles voz, sobre todo como tú ya lo mencionabas, porque es muy importante que la población también pueda concientizarse y participar en esta información, en estos datos, de proporcionar los datos en un dado caso para dar con el paradero de estas personas. Ojalá que así sea. Y nuevamente, Jonathan, de verdad un reconocimiento a tu trabajo. Hay que darle voz a quien más lo necesita. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Selene. Un abrazo. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya porque ya viene Mineli Ataide con lo mejor de los deportes. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, ponga atención a esto. De verdad, es indignante. Porque en 5 años, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, no apoyó con recursos a los deportistas de tiro con arco, a los de pentatlón, tampoco apoyó a los de natación, pero eso sí, pues ella quiere que traigan muchas medallas. Y uno no ve cómo. Saúl Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Selene. Buenas noches. Gracias. Bueno, ¿cómo estás, Saúl? Cuéntanos. Pues, mira, el día de mañana vamos a hacer una publicación en todas las plataformas de Milenio, justamente analizando cómo se repartieron los subsidios que la CONADE da año con año a las federaciones deportivas. Y como bien decías, las federaciones más castigadas, como la de tiro con arco, las de natación, la de pentatlón moderno, pues son justamente las federaciones o los deportes, las disciplinas de las que Ana Gabriela Guevara espera más medallas, ¿no? Paradójicamente, a quien no le da dinero, pues también le está exigiendo medallas, o al menos pues piensa que pueden ganar. Y también tenemos el otro lado de esta distribución de subsidios, en la cual la CONADE favoreció con dinero público a federaciones deportivas que
que de las cuales no tenemos representación mexicana en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, hay un incremento bastante importante hacia voleibol. Por ejemplo, la Federación de Voleibol, no desprecio evidentemente el deporte, pero no tenemos una representación mexicana en París por estos momentos. Pero incrementó los montos de apoyo. Sí, te voy a poner el ejemplo de voleibol. Ajá. Los subsidios entre 2013 y 2017, que digamos son los 5 primeros años del sexenio anterior, la CONADE le dio a la Federación de Voleibol 96.4 millones de pesos. En cambio, en los subsidios entre 2019 y 2023, que sería el comparativo, los 5 primeros años de este sexenio, el presupuesto ascendió hasta 264.5 millones de pesos, es decir, más del doble. Y sin embargo, pues no tenemos representación en las Olimpiadas. ¿Qué sin sentido? Otro ejemplo, tenemos federaciones como la de pádel, la de patines sobre ruedas, la de softball, a las cuales también le incrementó la CONADE de presupuesto, y sin embargo, pues esos ni siquiera son deportes que forman parte, digamos, de las disciplinas que están compitiendo en estos momentos en París. Y como decíamos al principio, pues por ejemplo, al triatlón, donde sí tenemos deportistas, ¿no? Sí. Compitiendo. Le metió tijera. Le dejó de 85 millones a 21 millones. Al esgrima, de 58 millones a nada. Atletismo, ella siendo exvelocista, claro, de 54 millones a absolutamente un solo centavo. Increíble. Tiro con arco, que tenemos ya la primera medalla de bronce del equipo femenil, de 33 millones a 0 pesos. Increíble. Pentatlón moderno, de quien también espera medalla, de 26 millones a 0 pesos. Y natación, de 337 millones a solamente 9 millones. Increíble, de verdad, ¿qué datos nos traes? De verdad increíble, porque aún así, como dices, espera que traigan medallas. ¿De qué forma? Pues uno no sabe. Pero eso sí, hasta donde recuerdo, no se atrevió a dar un número de medallas, porque pues bueno, algo sabrá, ¿no? Mañana te podemos leer con detalles. Así es, nos pueden leer en todas las plataformas de Milenio esta investigación ya completa. Bueno, pues muchísimas gracias, Saúl Hernández. Te esperamos por acá más seguido. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Y vámonos justamente con información de esta justa deportiva con mi querida Mini Ataide. ¿Cómo estás, Mini? Hola, Cel, muy buenas noches. Pues muchísima información obviamente del tema de los deportes. Ya sabemos que las mexicanas en tiro con arco consiguieron la primera presea para México con ese bronce justamente conformado este equipo por Ale Valencia, por Ana Vázquez y Ángela Ruiz. Ahí estamos viendo algunas imágenes de esa primera medalla para la delegación. Todavía puede haber más medallas ahí, Cel, porque recordemos que Ale Valencia participa también en mixtos y ellas tres participan en individual. Vámonos a cambiar también de deporte porque, pues bueno, lamentablemente la gimnasta Alexa Moreno solo le alcanzó para ser incluida como la primera reserva para la gran final de salto de caballo en gimnasia artística. Podría entrar en caso de que una de las participantes presentes, pues tenga alguna lesión. Lamentablemente recordemos que sufrió una caída, hombre. Ahí vemos parte de lo que ocurrió. Era esperanza de medalla después del cuarto lugar en Tokio 2020, pero bueno, la verdad es que ha tenido un recorrido importantísimo Alexa Moreno, mientras que también otro de los mexicanos que irrumpió en escena y que realmente ha dado buenos momentos a México es Alan Gillan, quien quedó eliminado lamentablemente hoy tras caer en los octavos de final en el surf ante el francés Joan Didou. Pese a que registró una de las mejores, eso sí, calificaciones de su participación, Alan fue el primer mexicano en representar al país en esta disciplina en Juegos Olímpicos y todo el mundo estuvo buscando quién es Alan Gillan porque realmente había poca información de él y sorprendió justo al llegar a la siguiente ronda. Y bueno, en los clavados, eso sí, se nos escapó una oportunidad importante de medalla luego de que Kevin Berlín y Randall Willard se quedaran con el cuarto lugar en plataforma sincronizada. Lamentablemente, exacto, Kevin por ahí tuvo un par de errores que costaron muchísimo, pero bueno, seguramente vendrán otras oportunidades justamente en clavados. Y rápidamente en el plano internacional, la gimnasta Simone Biles volvió tras retirarse de Tokio 2020 por temas de salud mental. Lo hizo como si nunca se hubiera ido. Es él realmente impresionante y llama la atención justamente que toda la delegación de gimnasia de Estados Unidos, mira, presenta
a perritos como parte de la terapia, justamente por lo que ocurrió con Simone Biles en el tema mental, así la situación. Y bueno, en los siguientes espacios, por supuesto, de la afición, les estaremos contando también. ¿Qué sigue el rápido, tema Mine? ¿Qué esperamos? Justamente de la agenda, ¿no? Informativa. ¿Ya se espera para hoy todavía algo? Sí, exactamente. En la madrugada tenemos participación más de los mexicanos. Viene el triatlón. Veremos si las aguas del Sena pues logran que se realice el triatlón, porque no estaba con buena calidad. Lo hemos hablado durante muchos días. Ojalá, Mine. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted, por supuesto, por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este espacio. Mañana descansa.